Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy estamos con ustedes, Gregorio Martínez. Ramón Alberto, muchas gracias. Comunicador, qué gusto. Comunicador de radio, televisión, redes. Estás en todas las pistas del ciclo de la comunicación. Hay que estar en todas las plataformas, por supuesto que sí, muchas gracias. Y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Ramón, Magenta. Gregorio, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno, la semana ha sido pródiga en violencia. Pródiga en violencia y lo que diríamos en un momento de lo como se diría en los análisis de inteligencia, estamos en un momento de game changer. Está cambiando el juego. ¿Por qué está cambiando el juego? Lo veníamos diciendo aquí en este espacio y en tu espacio lo comentábamos el miércoles por la noche. Vienen momentos políticos, vienen reacomodos, empieza a haber toqueteos entre cárteles. Pasó una racha en Tamaulipas con la entrada de Américo Villarreal y la salida de Cabeza de Vaca. Hoy se calienta muchísimo en la zona de Chiapas, no se diga Guerrero, donde Guerrero es la radiografía más cruda de lo que está pasando en este país. Un estado que hoy es gobernado por Morena, en donde la alcaldesa de la capital, Chilpancingo, se pone de acuerdo con un cártel para que tome la plaza. Documentado en audio e imágenes. Además, con la cerveza de por medio ahí sentándose a pactar. Y la gobernadora, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, es correcto. pues pactando con otro cártel distinto. Entonces están rojos contra ardillos. Pero no estamos hablando de Jalisco Nueva Generación, no estamos hablando del cártel de Sinaloa, no estamos hablando de cárteles locales. De los 14 cárteles locales que despachan en Guerrero, en Tierra Caliente. Bueno, pues este fenómeno empieza a desdoblarse en las últimas semanas y desemboca esta semana en el atentado que se da en Tlajomulco, en Jalisco. Gravísimo. Gravísimo atentado. ¿Por qué? Porque implica, pues, equipo ya sofisticado, acto terrorismo, no ha habido reivindicaciones, que sepamos. Ahorita Rodrigo nos platicará algo de eso. Pero lo que sí es que esta ola no solamente está escalando en número y en intensidad, sino en tácticas. Y ahí está el punto central del asunto, que la táctica hoy es táctica de índole terrorista. Y eso es un game changer, no únicamente en materia de seguridad, sino en materia de política y diplomacia internacional, porque cuando el terrorismo entra a jugar un papel preponderante para adueñarse de espacios que debe tener dominados el gobierno, el Estado, por mandato constitucional, pues entonces ya sucede lo que sucede, que es se comienzan a analizar en Estados Unidos la conveniencia o no de que el gobierno americano intervenga más directamente, como lo ha hecho en otros países, Afganistán, Irak, y máximo en este caso, que estamos como pues vecinos ya no distantes, demasiado cercanos. ¿Por qué? Pues por el factor económico, porque estamos entrelazados en un TEMEC. Porque hay un proyecto de política pública explícita para unir las cadenas de producción en México y Estados Unidos. Así es. Esa es una razón. Para fortalecerlas, porque ya están unidas. Las van a súper fortalecer. Rodrigo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico de esto? A ver, lo que ha sucedido en Guerrero específicamente y lo que sucedió también en Chiapas, pues es la muestra de la radiografía criminal, cómo ha cambiado en dos contextos muy importantes, o en tres contextos muy importantes. El primer contexto, pues es lo que hace el Estado mexicano y la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Realmente la frase abrazos, no balazos, tiene una significancia de que la Guardia Nacional únicamente actúa de manera reactiva, no de manera ofensiva. Eso ya te habla... por orden expresa del presidente. Por orden expresa del presidente. Número dos, lo que sucede en Guerrero es la admisión de que gran parte del territorio mexicano o está controlado por los cárteles o los poderes legales establecidos están obligados a negociar. La gente critica a Norma Otilia Hernández con razón de por qué se sienta con los ardillos. Yo pregunto, ¿hay algún alcalde en Guerrero que sea capaz o que se dé el lujo de no tener que negociar con los cárteles? Por supuesto que no. No hay Estado, no hay capacidad si quiere sobrevivir. Porque la otra cuestión, perdón que te interrumpa, es que te pase lo que a la alcaldesa de Tijuana.
que vayas a meterte a un cuartel para que te sobrevigile el ejército y no tengas que hacer nada, pero pues no puedes tampoco operar gran cosa. Y eso, Ramón, sucede en Guerrero, sucede muchísimo también en Michoacán. ¿Qué común denominador hay en esta extensión del aparato criminal hacia territorio que tiene que estar controlado por el Estado mexicano? Que ya están entrando a la economía formal, entre comillas, o a la economía legal. Ya los vendedores de aguacate, los vendedores de limones, los vendedores de pollos, más allá del negocio del tráfico de drogas y tráfico de migrantes, ya se está transformando la economía política de este país. A ver, los proyectos de infraestructura estratégicos están en manos de personas con armas, que es el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Y gran parte del sector agrícola, gran parte también de la economía de las zonas rurales mexicanas está también dominada ahora por hombres con armas, pero del crimen organizado. Es decir, hay un cambio estructural importante en la manera en que se hace política económica en este país, economía política más bien en este país. Y eso es un riesgo muy grave. Otro asunto, como decías, las tácticas, importante. Vimos este coche bomba donde fue un atentado en contra de la Guardia Nacional en Guanajuato, operado por exmilitares colombianos, lo cual ya habla de un escalamiento muy grave. Uh-huh. Y ahora vemos la réplica en Jalisco, que en Jalisco, por cierto, ¿por qué en una coyuntura política tan delicada en donde Enrique Alfaro está siendo presionado para no pactar con el Frente Amplio por México, ningún cártel se atribuye al ataque? Ningún cártel dice, queríamos ir contra la fiscalía, queríamos ir contra la policía. Realmente no hay razones de por medio y la fiscalía dice, realmente no sabemos qué pasó, ni de dónde sale ese ataque, ni por qué no se atribuye eso. Fueron reporteros al centro lugar y dijeron, a ver, Tlajomulco sí es una zona roja, pero específicamente esta colonia es una zona tranquila. Fueron con las madres buscadoras a preguntarles si ellas habían levantado el reporte, se deslindaron completamente, fue una trampa. Eso llevó al gobernador Enrique Alfaro a decir, es un acto de terror. Eso llevó a Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara, a decir, es un acto de terrorismo. Un oficial, es decir, el alcalde de Guadalajara, la tercera ciudad más importante de México, el precandidato a la gubernatura de Jalisco. ¿Admitiendo eso? Admitiendo que es un acto de terrorismo. Uh-huh. Yo sí me quiero, le vuelvo a pensar lo que está comentando Rodrigo. También lo comentamos en tu programa. No es casuístico que Enrique Alfaro haya salido a decir, a ver, pase lo que pase, yo no voy a ir con el asunto de deslindarnos de la alianza. Yo creo que debemos hacer una alianza. Él está tratando de proteger su sucesión y él lo sabe, que en Jalisco, si él no tiene una alianza con el PRI y con el PAN, no va a poder retener la gobernatura para quien quiera que sea su sucesor, sea Pablo Lemos o sea Clemente Castañeda. Dicho eso, es curioso que al día exactamente de que el señor sale a decir yo cambio de juego, le cambia de juego y sale el acto terrorista. ¿Qué opinas? No, pues yo creo que estamos en una situación sumamente seria, otra vez, en un tema muy grave, como sucedió en la elección del año 2021, la elección intermedia, en donde desafortunadamente pues vimos también el poderío de los grupos de la delincuencia apropiándose, agarrando posiciones y desde luego amedrentando a quienes contendían por cargos de elección popular, o sea, con una intervención más que evidente. Eso sucedió hace un par de años y meses, pues no podemos descartar que el 24 vaya a ser la historia igual o peor. En cuanto a lo que tú decías, Rodrigo, de la intervención que se está dando en el tema de negocio, no es asunto menor lo ocurrido en una bodega de la central de abastos en Toluca, Estado de México, esta semana. Muy bueno. ¿Verdad? Porque entonces estamos viendo que ya están en todos lados. Claro. Entonces, un tema puntual de la disputa comercial o quién va a manejar un negocio de compraventa de productos alimenticios, verduras, pues llegaron estos y dispararon contra los trabajadores y personal que se encontraba en esa bodega y les prenden fuego en un acto terrorista, como lo que estamos diciendo aquí, o sea, en una escalada de nivel de violencia o de terror. Y déjenme irme rápidamente una implicación de lo que se está viviendo aquí en el estado de Nuevo León. En días no muy lejanos, en estas últimas menos de 2 semanas atrás, cuando comenzó a darse lo de Linares, ¿no? La muerte del mando policíaco, el director de operaciones de policía,
Y bueno, ahora con lo de Villaldama, que también estamos viendo otra vez señales cada vez más parecidas a lo que vivimos hace cada vez más cercanas a la de una capital. década. Pero la postura del gobierno estatal, ¿cuál ha sido? Donde sale el gobernador y dice, no, pues nomás volteen para los lados, ¿verdad? Claro. Estamos en una situación nacional. Como lo decía Nati, como lo decía Rodrigo Medina, Bonito. ¿verdad? O sea, decir, bueno, es un tema nacional, pues sí. El nuevo Nuevo León con el viejo discurso. Y la advertencia, también un asunto relevante, del doctor Gerardo Palacios Pámanes hace unas cuantas horas, en donde dice, puede arreciar la violencia por motivos electorales. Curándose en salud. Pues se puede entender Justificando, eso. claro. Justificando. O anticipando que viene... Claro, que yo viene- lo dije, lo veíamos venir. Como lo decía Aldo Fassi Así es. en su momento, ¿no? O decían otras autoridades, el Claro. propio Luis Carlos Treviño Berchman cuando era procurador de justicia. O sea, recuerdo otra vez viejos discursos, señalamientos, advertencias que ya habíamos escuchado en el pasado cuando la cosa no se puso mal, se puso Claro. terrible en el La estado de Nuevo León. obligación, Gregorio, de la autoridad es tener servicios de inteligencia para saber quiénes están tratando de meterse a la plaza, quiénes están haciendo esos actos de violencia o de terrorismo, pues, para poder someterlos. No nada más salir y decir, señores, guárdense en sus casas porque se va a poner caliente la cosa. Mira, me decía a mí un personaje del mundo de las bebidas, tómalo cerveza, refrescos, botanas, Agua embotellada. que del sur del país, en Guerrero, en Chiapas, en Guanajuato, han optado por retirarse ellos de la distribución. Fíjate por qué. Porque empezaron a llegar con ellos los camiones distribuidores de las plantas embotelladoras de bebidas hechizo, ¿ya? a decirles, señores, queremos a través de tu camión distribuir la droga. A los mismos tendajitos, a ver, no podemos. Bueno, no te preocupes. Hazte a un lado y yo soy el distribuidor. ¿Y qué han hecho muchas empresas? Literalmente se han salido de la distribución, tienen la planta y ahora son distribuidores independientes los que van a comprar el producto a la planta. Y la llevan a las tiendas. Esos independientes tienen sus vehículos y son los que ahora tienen sus rutas para repartir ese y otros productos, incluyendo la droga. Es decir, volvemos a lo mismo, es otro game changing. Es un game changer, Ramón, y yo creo que hay que entenderlo en diferentes facetas. Una faceta, por supuesto, es la parte orgánica de cómo ha cambiado el mapa criminal mexicano. Latin America Risk Report, que lo realiza el analista James Bosworth, de mucho prestigio, decía, a ver, el común denominador de la violencia en Chiapas, en Matamoros, en cierta parte en Guerrero, es la expansión de facciones asociadas al cártel de Jalisco Nueva Generación, que recordemos fue el cártel de mayor crecimiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en ese momento el secretario de Gobernación encargado de seguridad era Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, tenemos la parte orgánica. Tenemos también la parte política. ¿En qué sentido? ¿Qué tanto afectó que ya no estuviera Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación y haya llegado Luisa María Alcalde? Luisa María Alcalde a lo mejor no tiene la misma estructura, no tiene los mismos contactos con Félix Salgado Macedonio, con los poderes establecidos en Chiapas, con los poderes establecidos en Tamaulipas. Ese teléfono rojo donde te dice, puedo hablar y puedo resolver esto en cuestión de horas, pues se vio la falta de capacidad estatal en la de la Secretaría de Gobernación en este asunto. Y el tercer tema, por supuesto, pues el tema de los americanos, el tema de que México es el tema caliente en Washington. Claro. Tan es así que la semana pasada, Farid Zakaria, este analista de CNN, de cierto corte neoconservador, pues básicamente sale a decir, a ver, cuidado republicanos, porque si intervenimos militarmente en México, podemos crear una situación de crisis permanente que va a ser más difícil de remediar de lo que ya sucede. Y los republicanos, a pesar de esa llamada de atención, están diciendo, es que no nos queda de otra. Claro, totalmente. Yo creo que tenemos un presidente que, por supuesto, ha sido una estrategia fallida, si es que se le puede llamar estrategia, un error garrafal, yo creo que el peor error de esta administración. Independientemente de todo echarle la culpa al pasado y ese discurso y la polarización y tema social, lo que ustedes quieran, pero no haber abordado el tema de seguridad como corresponde, de acuerdo a la magnitud del tema,
pues yo creo que ha sido un error que vamos a ir pagando a través del tiempo. Tienes toda la razón, y con un agravante, que en este momento en que todo el país está viendo en color el drama de lo que está sucediendo, porque es una telenovela que si la vendes a Netflix, no te la compran por fantasiosa. La alcaldesa y la gobernadora, y etcétera, etcétera. Un coche bomba por aquí, coche bomba acá, una rebelión por acá, bueno, secuestran funcionarios en Chiapas, secuestran funcionarios en Guerrero. Jalisco. ¿Qué hace el presidente? Una y otra vez en la mañanera, minimizar, negar, diciendo, espérense, no pasa nada. Y cuando ya no puede con el asunto y sabe que es inevitable, lo que dice es, el de herencia de Felipe Calderón, el de herencia de Vicente Pero Fox. Ramón, es momento de hablar de rendición de cuentas. ¿Quién sí tiene el poder del aparato de seguridad en este país? Y es un triunvirato que pasa por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, cuya oficina no ha desplegado los casos importantes ni de terrorismo ni de seguridad pública. Número 2, por supuesto, por Audomaro Zapata, quien tendría que estar generando la inteligencia para prevenir todos estos casos. Pues ese producto no está llegando a los tomadores de decisiones. Y no solo eso, está más que comprobado que el Centro Nacional de Inteligencia se está utilizando para fines políticos y privados. La capacidad de vigilancia estatal del Estado mexicano, que por cierto, el Centro Militar de Inteligencia es la agencia de gobierno en el mundo que más veces ha desplegado el software Pegasus, y se utiliza para fines personales y políticos. Y tercer lugar, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que es parte de este aparato de inteligencia entre el CNI y el CMI, que es este Centro Militar de Inteligencia que tiene la Guardia Nacional, que controla todavía. La Guardia Nacional, que controla todavía, y que, dicho hoy por el presidente, apenas está consolidando. A ver, hoy, Gregorio, como dice Rodrigo aquí, es más importante como objetivo de inteligencia saber qué está haciendo Xóchitl Gálvez a qué está haciendo el Mencho. Imagínate. Punto. Por favor. Eso. Sí. Más importante qué están haciendo los gentes de la oposición para descarrilar las corcholatas que lo que están haciendo los chapitos en el mundo del fentanilo. Y en un país como el nuestro no puede funcionar así, en esas condiciones, so pena de que el gran vecino venga y termine por poner el coscorrón definitivo. Yo puedo apostar en esta mesa doble contra sencillo, y con eso me doblo, como si fuera una gran apuesta, a que se nos vienen días muy calientes, que eso apenas es el comienzo de lo que se está cayendo. Y si no hay un pacto, no con los cárteles, del gobierno asumiendo su responsabilidad y solicitando la ayuda que sea necesaria a los Estados Unidos. Me decía un oficial americano hace poco, estamos indignados porque a pesar de que Joe Biden ya claudicó y dijo no puedo con López Obrador, se fue a pactar directamente con el premier chino, Jinping, a decirle, por favor, a ver, el fentanilo entre tú y yo. Párale a tu asunto de mandar por México los precursores. Y bueno, supuestamente sí. Bueno, pues ya se creó una ruta alterna a través de Guatemala y a través de El Salvador. Entonces, a ver, esto no va a parar. Y esto va a ir increciendo, y los cárteles van a querer meter su mano fuerte en la sucesión presidencial. ¿Por qué? Porque y el riesgo de que los quieran usar, Ramón, en un contexto de violencia tremenda. Bueno, a ver, ahí va para allá. Eso nos acerca mucho a la posibilidad de que si alguien que a ellos no les gusta esté despuntando, se repita 1994, ¿no? Que tengamos, Dios nos libre, otro magnicidio. Y eso únicamente será porque alguien les dio alas para que volaran, y al volar ellos ya se sienten dueños del territorio. Seguiremos comentando.